decir, va a subir más lentamente 10%, más bajo va a ser la cantidad de glucosa que logremos llevar de nuestro sistema digestivo a la sangre en un lapso de 2 horas al comer fruta, que cuando comemos exactamente cosas provenientes de los carbohidratos simples, que sería como la glucosa, ¿no? Aquí vemos, nosotros sabemos que tenemos muchos monosacáridos, que entre ellos está la glucosa, la galactosa, la fructosa, que es la pequeña, esta es una estructura en donde los hidratos de carbono se vienen juntos, ¿no? Entonces, por ejemplo, el azúcar común se conoce como sacarosa, que es la unión de, de las moléculas, aquí como se puede ver, de la glucosa más la fructosa. Bueno, miren, de acuerdo a lo complejo que se encuentran los azúcares, vamos a hacer una pirámide de la familia de los azúcares, en donde vamos a darnos cuenta que siempre nosotros vamos a recomendar lo que se encuentra más abajo de una pirámide. Entonces son, por ejemplo, dice polisacáridos y dice de tabla, celulosa o fibra, ¿no? Entonces vamos a ver que hay diferentes hidratos de carbono complejos. Nosotros recomendamos los complejos que los azúcares simples, ¿no? Entonces vamos a pasar a la siguiente página. Aquí vamos a hacer vamos a visualizar lo que era lo que mencionamos anteriormente, que es la alimentación, el alimento con índice glicémico que se encuentra en la zona roja, es la curva o los niveles que lograron aumentar en sangre cuando se le dio al paciente esa cantidad de glucosa de forma directa, a comparación de otro alimento con índice glicémico bajo que solamente representa una mayor parte del área bajo la curva. De acuerdo a criterios, empezaron a darse cuenta que el índice glucémico, los índices glicémicos altos son los hidratos de carbono, de digestión y absorción rápida, seguidos de disminución acelerada de glucosa. ¿Qué quiere decir esto? Que al final de cuentas son hidratos de carbono que hace que se estimule el páncreas para que produzca niveles altos de insulina. Por eso hay una disminución acelerada de glucosa en sangre. El índice glicémico bajo va a hacer que los solos hidratos de carbono de digestión y absorción lenta, con una elevación baja de la glucosa en sangre. Por ende, vamos a tener una producción disminuida de insulina. El índice glucémico, vamos a entender, el consumo de alimentos de bajo índice glucémico mejora las concentraciones plasmáticas de glucosa y de lípidos de tipo 1 y 2. Entonces, el uso del índice glicémico nos va a dar esas ventajas y vamos a ver criterios de diagnóstico de diabetes. Glucosa en ayunas. Nosotros sabemos que las personas sanas tienen que tener un nivel de glucosa menor de 100 y aquí es lo que una prediabético, lo que nosotros le damos prediabético, vamos a darle un intervalo de más o menos de confianza o de oportunidad de 100 a 126. Ya cuando una persona ya es diabética y ya se considera que su glucosa ya está causando problemas en sangre, va a ser mayor de 126, que ya es cuando tenemos nosotros que hacer algo. Aquí vamos a ver, esto es como una curva, de acuerdo a la curva de tolerancia, ¿no? De la diabetes. Vemos que una persona es normal cuando después de 2 horas de haber consumido una carga de glucosa que también es estandarizada, tiene niveles más bajos de 140. Es una persona normal que sus niveles de producción de insulina son adecuados para poder este lograr controlar sus niveles de glucosa en sangre. Cuando esta persona ya fluctúan sus niveles de glucosa entre 140 y 200, ya empieza a tener una mayor intolerancia a esta. Y por último, las personas que ya son diabéticas son los que tienen niveles más altos de glucosa después de 2 horas, arriba de 200.
Para determinar el índice glicémico de un alimento, depende de la preparación o el producto, se establece en sujetando que lleva por lo menos 8 horas de ayuno y en los cuales se ha medido la glucosa basal, ¿no? Bueno, ¿qué está diciendo, no? Que esto al final de cuentas va a depender, se hace esto tomando en cuenta que es el alimento que se le va a dar para hacer así como nosotros hacemos la curva de tolerancia de un diabético, para saber si es diabético o prediabético, igual se le va a hacer con cada alimento para no tener ningún problema de que consumió algo previo, ¿no? Y que ande en niveles más altos de insulina en sangre. Entonces la determinación del índice glicémico se define en la muestra, cuántos pacientes, porque al final de cuentas este estudio, a diferencia de lo que es la energía de los alimentos, que es las calorías, que se hacen este tipo de datos, se obtiene de acuerdo a la cantidad de calor que logra ese alimento ya desecado, elevar cierto volumen de agua, se calculan las calorías. Una caloría es cuando logramos elevar 1 grado centígrado, 1 gramo de agua, ¿no? Entonces, las calorías es externo al cuerpo y el índice glicémico es un estudio que depende del cuerpo humano. Y cada cuerpo humano es diferente, entonces tenemos cierta variedad. Entonces vamos a ver qué dice aquí. Ingerir el alimento, se mide la glucosa en sangre cada 15 minutos. Se construye una gráfica de glucemia contra tiempo. Se calcula el área bajo la curva por arriba del valor de la glucosa en ayunas para determinar el incremento que se produce en las constantes de glucosa después de consumir el alimento examinado. Y vamos a darnos cuenta que el índice glicémico va a ser A alimento entre glucosa de referencia. Se hace el promedio del índice glicémico. De acuerdo a los criterios para evaluar el índice glicémico de los alimentos, vamos a tener que índice glicémico bajo son aquellos alimentos que tienen un porcentaje del 55% del área bajo la curva de la glucosa, y los que son moderados van a estar entre el 56 y el 69, y los que son altos son mayores o iguales a 70. Aquí, como dice, el concepto de índice glicémico supone la ingestión de 50 gramos de carbohidratos disponibles en el alimento. Esto es disponibles, que son ya directos después de la absorción. Ahora vamos a ver la carga glucémica, es igual a índice glicémico por cantidad de carbohidratos que tiene el alimento dividido entre 100. La carga glicémica se recomienda que sea menor de 10 cargas glucémicas bajas. Aquel dato que es una carga glicémica baja es menor de 10. Una carga glicémica moderada va a ser entre 11 y 19. Y una carga glicémica alta va a ser mayor de 20. En este dato, a diferencia del índice glicémico, ya vamos a pensar que lo que se dice, y más cuando el diabético está más controlado, que lo importante es poder comer de todo, pero saber cuánto comer. Que al final de cuentas podemos tener el siguiente cálculo de carga glicémica de los alimentos. Entonces vamos a darnos cuenta, por ejemplo, aquí en esta tabla, en donde la manzana, una porción de 120 gramos, con un índice glicémico de 40, de esos 120 gramos se tiene una disposición de carbohidratos de 14.6 gramos y por ende va a tener una carga glicémica de 5.9. La zanahoria, vamos a darnos cuenta que tiene una porción de 80 gramos, va a tener un índice glicémico de 92, unos carbohidratos disponibles de 4.2 y 3.9 de carga glicémica. Vamos a irnos hacia la hojuela de maíz, en donde una porción de 30 gramos tiene un índice glicémico de 80. Es decir, fíjense rápidamente, unas hojuelitas de maíz se comportan como comer glucosa, un 20% de diferencia a comparación de una manzana, ¿no? Pero son 30 gramos. Y
tiene una disponibilidad de carbohidratos de 25.2, son uno de los más altos, y por ende una carga glicémica de 20.1, es decir, es uno de los alimentos más dañinos para el diabético, al igual que las papas cocidas, que en pocas palabras, si nosotros quisiéramos hacer más bajo esto, tendríamos que buscar una cantidad menor de papas cocidas. En un diabético no recomendar un consumo de 150 gramos, sino buscar un consumo menor para que disminuya así la carga glicémica. Factores que influyen en la elevación de la glucosa, de la glucemia en sangre. Tipo de almidón. Ah, caray, ¿qué es eso? El almidón, acuérdense, es la presentación en las plantas, cómo se encuentra la glucosa. Amilosa de baja índice glicémico, amilopectina, alto índice glicémico. Entonces, acuérdense que el almidón tiene varias moléculas, entre esas está la amilosa, que es una molécula en que tiene un bajo índice glicémico, y la amilopectina se encuentra una molécula que tiene alto índice glicémico. Tipo de fibra, contenido de azúcar, contenido de grasa y proteínas, procesamiento del alimento, cocción. Pastas cocidas de 10 a 15 minutos es menor el índice glicémico que las de 20 minutos o más. Porque acuérdense que el proceso de cocción va a hacer que el almidón. Ahora vamos a clasificar los alimentos según su carga glucémica, en donde vamos a encontrar de alguna forma, para darnos una idea sencilla, que alimentos como las frutas y verduras altas en fibra van a tener una carga glicémica. Cereales integrales se recomiendan con carga siempre y cuando sea media taza. Las leguminosas también tienen carga glicémica baja, siempre que sea de media a una taza. Y vamos a encontrar alimentos con carga glicémica moderada, como el arroz integral, siempre y cuando este sea menor de 2/3 de taza. La avena cocida, siempre y cuando sea una taza. El pan integral, siempre y cuando sea una rebanada. Y la pasta integral, siempre y cuando sea una taza, así como el espagueti de 2/3 de taza. Acuérdense que es muy importante porque en estos casos la carga glicémica va a depender de la cantidad de alimento que se consuma. Ahora vamos a darnos cuenta, ejemplo, como alimentos como la papa horneada va a tener una carga glicémica alta. Los cereales refinados de caja, unos 300 gramos, van a tener una carga glicémica muy alta. Un refresco de 250 mililitros y arroz blanco, 2/3 de taza o más, va a tener una carga glicémica muy alta. Entonces son alimentos que tenemos que evitar. Aquí vamos a hacer un pequeño ejemplo de una dieta de baja carga glicémica. Por ejemplo, un diabético se recomienda en el desayuno 2 rebanadas de pan blanco, germen de alfalfa, lechuga y jitomate, 2/3 de taza de papaya picada, 2 rebanadas de jamón de pavo, 400 gramos estamos hablando, 1/3 de aguacate, té o café. Ese desayuno va a tener como características un índice glicémico de 66 y una carga glicémica de 24. Ahora vamos a darnos otro desayuno, ¿no? Otro desayuno que serían 2 rebanadas de pan integral, germen de alfalfa, lechuga y jitomate, una manzana chica, 2 rebanadas de jamón de pavo, 40 gramos, y 1/3 de aguacate, más un té o un café. Vamos a darnos cuenta que vamos a tener un desayuno con un índice glicémico de 57 y una carga glicémica de 22, todavía más baja. En la colación se recomienda, por ejemplo, una opción es un yogur de fresa bajo en grasa, que tendría un índice glicémico de 31 y una carga glicémica de 13. La otra colación que podemos dar, que es la zona amarilla, que sería un yogur descremado natural y una taza de fresas, en donde su índice glicémico ya sube por las fresas a 35 y una carga glicémica de 9.